Central Global con Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff a través de Central Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, con el gusto de estar contigo después de los onomásticos, después de los festejos. Me quiero imaginar que pues después del cumpleaños que tuviste el día de ayer, al que no te pude felicitar en este espacio, pero lo hago en estos momentos, mi querida Adriana. Felicidades por estas primaveras. Te guardé un pedacito de pastel para cuando vengas a los estudios de Miami. Está ahí. Ya va a estar todo pedacito duro. Mejor. ¿Te vas a tardar tanto o qué? Oye, Adriana, pues sí, felicidades por tu cumpleaños. Todo este equipo te desea lo mejor siempre. Oye, pues bueno, la cumbre de las Américas sin las Américas. Las reacciones en los Estados Unidos, las oportunidades para otros países que sí van, las reacciones de los países dictatoriales, la reacción de Nicaragua, la reacción de Venezuela, la reacción de Cuba, que abrazan la decisión, la firmeza, el estoísmo del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los injerencistas norteamericanos, etcétera, etcétera. A ver, Adriana. Pues mira, igual que tú estuviste ayer por la noche. Vayamos arriba del tablero, analicemos la situación, ganadores, perdedores, oportunidades, reacciones, política, elecciones. Hay tanto de qué hablar. ¿Por dónde quieres empezar? Pues tú dime, Adri. Mira, primero que nada, pues, ¿cuál sería el resultado de una cumbre sin México y sin algunos otros países, esta cumbre de las Américas sin las Américas? ¿Cómo la ves? Sí, pues mira, antes que nada, lo primero que tenemos que comentar aquí es la reacción que causó esto. Así como tú estuviste ayer por la noche revisando todas las reacciones en los medios norteamericanos, de la misma manera lo hice yo, y lo que puedo concluir es que, por ejemplo, yo veía el noticiero de CBS por la noche y veía a los conductores hablando con una retórica y con un discurso sobre un México boicoteador. Incluso ponían abajo la cintilla, cuando ponían estas imágenes, donde dice, no sé si por ahí tienen las fotos, las podemos poner, donde decía que el presidente de México boicotea la cumbre de las Américas. Su decisión vino después de que Estados Unidos confirmó que muchos países no fueron invitados. Mira, eso sí es. Así vimos todas estas reacciones de los medios aquí en los Estados Unidos, incluso hasta los comediantes también lo comentaron. Mira, esta foto que está ahí es la gran manifestación que anunciaba Nicolás Maduro. Te acordarás cuando decía, ahí está la bandera de México y Cuba. Pero decía Nicolás Maduro, no, Pedro, decía, la voz de Venezuela va a estar ahí porque nosotros tenemos nuestros trucos, decía. Entonces, estos pues son tres pelados ahí que están afuera de la cumbre, Pedro. Bien decías tú un día que viviste en California y lo sabes, que hay muchísimo venezolano en California enojado con el régimen. Entonces, pues estos son básicamente acarreados, Pedro. Sí, claro, hay muchísimo. La resistencia venezolana está en Los Ángeles, así como la cubana está en Miami. Y digo, es ridículo, ¿no? Y bien lo dices, la visión de Estados Unidos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está boicoteando esta cumbre de las Américas. Y se lo van a tomar, ¿eh? Ayer veíamos el senador Bob Menéndez decir justamente que lo que estaba haciendo México era estar yendo a favor de estos países dictatoriales. Y conforme se vaya acercando la cumbre, pues se van a arreciar los ataques. Ahora, también esto debilita fuertemente la posición del presidente Joe Biden, que en un momento en donde se vienen las elecciones, se vienen unas elecciones importantes en noviembre, en donde seguramente se prevé que pierdan las cámaras, y de cierto modo la ausencia de México también podría llegar a aludir a un apoyo indirecto
hacia la presidencia de Donald Trump, que puede repetir 4 años en el mandato y que después de ver las imágenes que te voy a presentar a continuación, que también se vieron en los noticieros el día de ayer, haciendo alusión a una de las más grandes caravanas migrantes que hacen camino hacia los Estados Unidos. Veamos. This latest caravan passing through Mexico, now numbering in the thousands. These migrants, many from Honduras, Guatemala, Haiti, and El Salvador, stopping for rest, days after barreling through a blockade of Mexico. Esto es lo que vemos en los noticieros estadounidenses, en donde la estrategia de la caravana migrante, de la caravana de la invasión, de hacer el muro, de hablar de los inmigrantes como una amenaza acechante hacia la economía de los Estados Unidos, con una economía tan dañada como la que tenemos en estos momentos, seguramente abonará muchísimo a las elecciones, en donde muchos que han perdido la popularidad de Joe Biden podrán recobrar las cámaras, y no solo eso, las políticas antimigrantes que se tenían por parte del gobierno de trumpista, mi querida Adriana. Entonces, indirectamente, si México no va a afrontar el problema dentro de esta misma invitación que se hace a otros países, en donde el presidente de México tenga la altura para llegar a una cumbre de las Américas, a hablar del tema, a enfrentarlo, a si quiere defender a Nicaragua y quiere defender a Venezuela y quiere defender a Cuba, hacerlo en el foro y no en este silencio que otorga muchísimo por parte de los mexicanos. Esta es una decisión de Andrés Manuel López Obrador. Me queda claro que no es una decisión de México. Sí, este tema que pones y el video de los migrantes que se está viendo en los medios norteamericanos es muy importante porque pues es un nivel de migración no visto en décadas. Se va a utilizar políticamente, claro que sí. Y aquí Joe Biden ha tenido un problema porque no se trata de que se restablecieran las políticas anti-inmigrante de Donald Trump, simplemente porque ahí siguen. Joe Biden no las ha podido eliminar, no. De todos modos. Te pongo el ejemplo claro, es este título 42 impuesto por el presidente Donald Trump con motivo de la pandemia, cuando se suspenden todos los trámites de asilo por este tema de salubridad, y que Joe Biden prometió en campaña eliminar y que no ha podido, porque aunque lo limitó temporalmente, hubo ahí una contrademanda de un juez de Luisiana y entonces regresa a este título 42 que ahí sigue. Entonces, no ha podido por ahí Joe Biden hacer ese asunto, no ha podido resolver el tema de la migración, por supuesto que va a ser un tema político. Ahora, yo nada más quiero ponerte sobre la mesa, este asunto va a tener un costo político para México, el tema de que no va el presidente, este desaire total y absoluto. Estaba yo viendo también los comediantes tomaron el tema el día de ayer, concretamente uno muy visto, Jimmy Kimmel, que es muy visto aquí, y hablaba de este tema de que el presidente de México no iba a ir porque pues no le apoyaba a los que no les gustaba la democracia, ya sabes, metiéndole por ahí uno y otro, y decía que por 2 motivos era muy preocupante para Estados Unidos que no viniera el presidente de México. Claro, lo dice en modo ironía, que tiene mucho de fondo, Pedro, porque dice, primero, porque es nuestro vecino del sur, porque están en Estados Unidos, ¿no? Y segundo, porque era el que iba a traer el guacamole a la fiesta. O sea, esto no es menor, Pedro, no es menor. No se trata nada más de decir el chiste ahí de que va a traer el guacamole a la chorcha y que tú traes los refrescos y tú traes el chupe. No. México exporta aguacates a los Estados Unidos. México efectivamente trae el guacamole a los Estados Unidos. Yo no quiero ver algún tipo de represalia en ese sentido. Oye, pues qué grave, porque ahora hablemos de los países que podrán tomar oportunidad.
y se me viene a la cabeza, pues Chile, se me viene a la cabeza Brasil, se me viene a la cabeza Uruguay, en donde hay condiciones económicas similares, pero pueden llegar a representar para la economía norteamericana una cierta estabilidad. Y entonces aquí, ayer, por ejemplo, vimos al presidente de Chile reunido con Justin Trudeau en una plática amena, reunidos dos jefes de Estado, platicando sin mucho miramiento, en donde, claro, países como Chile, países como Brasil, tendrán que tomar ventaja y oportunidad sobre este espacio que está dejando México al vacío. Es una gran oportunidad esta cumbre para reunirse con las personas que toman las decisiones, por supuesto. Está este tema de este dinero que está pidiendo el presidente de México insistentemente por parte de Estados Unidos, que ya se autoriza, pero está estancado en el Congreso, para atacar de raíz el problema de la migración que viene desde Sudamérica. Esta era una oportunidad para hablar sobre ese tema. Y no se va a hacer porque no va a estar uno de los involucrados, que es México. No van a estar otros involucrados, que es Guatemala, que es Honduras, que es Belice. Sobre el hecho de que Estados Unidos no haya invitado. Los envalentonó. Ahora, ¿qué opinas sobre el hecho de que Estados Unidos no haya invitado a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela? Porque hay voces que dicen, pues invítenlos, tráiganlos, confróntenlos en el foro, sienten enfrente a Maduro, sienten enfrente a Díaz-Canel, y entre todos los países échenles montón, pero tráiganlos. Pues sí, eso pero también trae un costo político, porque pues la política está ahí, también incrustada ahí, ¿no? Hombre, pero pudo haber mostrado una fortaleza por parte de Joe Biden el sentar a la mesa a los dictadores y enfrente de sus caras decirles, ustedes, involucrarlos y meterlos en una conversación inclusiva en donde se pueda, en el foro, en Estados Unidos, sentados a la mesa, con una inmunidad diplomática si tú quieres, pero sentarlos a la mesa y exponerlos internacionalmente, ¿hubiera tenido eso cierto valor? Sí, por supuesto que queríamos ver eso, hubiéramos querido ver eso. No así los cubanos de Florida, por supuesto que pondrían el grito en el cielo, por supuesto que sí, y esto pues ya. Pero entonces regresamos al tema de la política interna. Pero lo dejamos pendiente porque todo esto está de frente a las elecciones. Por eso. En noviembre, las intermedias, donde pues podrían perder el Congreso los demócratas, ¿no? Pues sí, al final del día todo es politiquería, porque te digo, en verdad, hay muchas voces que dicen, y yo no estoy de acuerdo, yo creo que si la Cumbre de las Américas tiene como premisa principal el ser un país democrático, no tienes por qué sentar a la mesa países que no cumplen con el protocolo, ¿no? Imagínate tú que te inviten a una boda y que condiciones tu asistencia a la boda solo si se van a sentar a la mesa los narcotraficantes del pueblo. Eso es lo que estás diciendo. No, oye, sí, voy a tu boda, pero invita a los narcos, invita a los criminales. Oye, no, fíjate que no están invitados porque... No, pues todos no voy. Exactamente. Así ellos es, también ¿no? merecen ir a la fiesta. Pues no. O como si invitas a una cena de carne, ¿no? A un barbecue, digamos, un barbecue. Pero es que el ejemplo es perfecto. A un vegano, ¿no? A un vegano. Imagínate, el ejemplo es perfecto. La fiesta del pueblo. Sí. Y que el presidente municipal diga, yo voy si van los narcos. Hazme el favor. Oiga, es que pues sí, ¿no? Pues, los narcos no están invitados porque es una fiesta del pueblo. No, pues no voy. Entonces no voy porque también los narcos son de aquí, en Aguililla, en Michoacán. Sí. También son seres humanos, ¿no? También. Sí, también son seres humanos. Pero bueno, mucho de qué hablar con este asunto, mi querida Adriana. Los invitamos a que estén, y seguramente estaremos hablando todavía más en los distintos espacios que vamos a tener en los lives que tenemos todos los días, empezando con usted. Mi querida Adriana Braniff, si invitas a la gente a hacerlo. Sí, por supuesto, empezamos a las 5 de la tarde con estos lives.
con los que estamos en contacto con la gente, 5 a 6 de la tarde, luego viene Pedro Ferriz de Con, de 6 a 7, luego nos enlazamos directamente con Dore Ferriz Híjar, de 7 a 8, y finalizamos con tu participación, Pedro, en este en vivo que haces de Punto Final de 8 a 9 de la noche. Así es que son 4 horas donde se pueden poner en contacto con nosotros para darnos un punto de vista y decirnos qué es lo que piensan. Muy bien, mi querida Adriana, pues ahí los esperamos y antes que nada los invitamos a suscribirse, a compartir todos los comentarios que aquí vertimos, por supuesto a través de este canal de YouTube. Gracias, Adriana. Los esperamos. Gracias, Pedro. Excelente día. Central Global con Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff a través de Central Equilibrio.